Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Qué gusto de saludarles y de estar en contacto con ustedes a través de este medio. Bueno, siempre es grato y bueno, cada vez más me acostumbro o me tengo que acostumbrar a la idea porque bueno, pues ocurre que este asunto de la cuarta ola de la pandemia se oye fuerte y bueno, pues en función de eso hay situaciones que están creciendo. Sorprende porque, bueno, varios conocidos y cercanos ya en un segundo plano, en un segundo nivel de relación, pues han aparecido los contagios y resulta sorprendente la forma en que está avanzando, que bueno, pues naturalmente que con todo este tema de las fiestas de fin de año, pues todo mundo estuvo en contacto con todo mundo y bueno, pues el resultado es que los contagios aparecen. Por eso es importante, sobre todas las cosas, cuidar su sistema inmunológico, tomar todas las medidas de precaución prudentes y correspondientes, pero sobre todo cuidar su sistema inmunológico. Y toma todas las vitaminas C que puedas, porque eso creo que puede ayudarte. Y bueno, pues de todos modos, en todo caso, en toda circunstancia, por favor, si alguna situación se presenta, avísanos que estaremos al pendiente y a la mano para poder ayudar y facilitar todo lo necesario. Un abrazo a todos los que nos ven en el momento en que nos vean. Creo que han tomado muy en serio esto de tomarse con comodidad para verlo en el momento que lo puedan hacer. Y sí, háganlo, pero lo importante es que pues podamos estar en contacto. Una de las cosas que hemos insistido en este espacio, de manera muy especial, caray, es el tema de que hay asuntos que surgen o que nacen en el portal, que nacen en las mañanas, y básicamente lo que enseñamos aquí, lo que hablamos aquí, no son cosas que de alguna forma, ¿cómo se llama? No son ocurrencias, son cosas que aparecen en el portal. Y bueno, por eso yo te sugiero que le entres al portal. Sabes que hay muchas cosas que aprender y entender, misterios que aún necesitamos entender, cosas que aún necesitamos ver, no con nuestra mentalidad y nuestra situación humana limitada, sino sobre todo y de manera muy específica desde la perspectiva del Señor. Tomamos un momentito para honrar y reconocer la presencia del Señor. Padre, queremos bendecirte y darte gloria y alabanza por tu fidelidad, por tu cuidado, por tu presencia, pero sobre todo por tu amor. Establecemos, Señor, tu gobierno y tu señorío en este tiempo y te pedimos, Señor, que tus propósitos, Señor, sean manifiestos en este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues cambiamos de pantalla. Un momentito. Les quiero platicar en ese momento que en días pasados tuve el gusto de contactar con un varón, un siervo del Señor, un amigo con el que conviví mucho tiempo, bueno, 4 años de hecho, pero fueron 4 años muy intensos, muy intensivos, y esos 4 años, bueno, fueron la base de una amistad que, bueno, después cada uno caminó por lo propio, y nos volvemos a encontrar. Me sorprendió mucho el tono de la plática, porque fue como haber dejado de hablar la semana antepasada, y aunque bueno, pues no, yo creo que no sé si él sabía de la existencia de mis hijos, o yo, porque yo de sus hijos no sabía, y creo que ellos andan en 23, 24, algo por el estilo, así que ya tiene tiempo
que, que no estamos en contacto. Y me es útil comentarles o compartirte de este contacto de hace, o de esta conexión que tuvimos de hace veintitantos años, eh, lo conocí, ay caramba, lo conocí hace 30 años, fíjense nada más. Y y hace 18 años perdimos contacto. Yo, bueno, el ministerio que el Señor puso en nuestras manos tuvo un giro muy fuerte en el 2003. Y a partir de ahí nos desconectamos de muchos hermanos, muchos cercanos, y desaparecimos básicamente. Y de ahí para acá han ocurrido muchas cosas que han sido todavía más intensas, más complicadas, y siempre confiando en el Señor. Pero me sorprendió porque en eso, tuvimos alguna plática, algunas coincidencias, algunas cosas relevantes, otras no tanto, pero me acordé de ese tiempo y quiero compartir ahora, al propósito de esto, algo. Mira esto que dice la Escritura. Esto es primera a los Corintios 13. Este es un texto, como siempre, significativo. Y mira, por favor, subrayamos aquí que la palabra espejo, la idea que está aquí en el espejo, no es la perfección de los espejos que a partir de la plata y del uso de otros materiales en el cristal, pues pudieron reflejar y darnos idea de nuestra imagen. En realidad es un espejo, bueno, pues eran metales o superficies pulidas con algún cuidado, de modo que pudiera reflejarse, pero de todos modos lo que se veía ahí era algo oscuro. Y entonces Pablo dice, ahora vemos por espejo oscuramente. Entonces describe la idea de que en el momento en que Pablo escribe, había cosas que estaban allí un poco limitadas, y Pablo enseña entonces que ahora vemos por espejo como oscuramente, como de una manera limitada, como de una manera parcial, como de una forma imperfecta. Y entonces dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos, dice aquí, cara a cara. Subrayamos esta expresión. No aporta mucho el lenguaje original porque es literalmente cara a cara. Dice, ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Observa esto porque esta parte es importantísima. Necesito que pongas mucha atención a esta expresión. Entonces conoceré cómo fui conocido. Necesito que te enfoques en esta expresión bíblica, porque hay aquí una
eh, porque hay aquí una expresión muy profunda, hay aquí un sentido muy profundo que no podemos dejar de lado. Eh, Necesito que lo enfoques, por favor, porque eh, aquí hay un asunto muy poderoso, porque nuestro problema es que éramos o somos limitados y eh, no tenemos todos los elementos. eh, Necesito que enfoques esto, porque nuestra limitación consiste en que aunque queramos, no tenemos todas las cosas con las cuales podemos eh, acercarnos a la forma en que fuimos conocidos en Dios. Pero aquí está la parte fuerte, aquí está la parte medular. Eh, yo quiero que enfoques esto, porque fuiste conocido de una forma diferente a los parámetros en los que estamos acostumbrados a pensar. Para empezar, tú eres la suma de apellidos de tus papás y de tus mamás, de tu mamá y de una historia personal, de antecedentes y de situaciones específicas. Tú surgiste de una historia muy concreta y sin embargo, necesitas entender, necesitas saber que hay asuntos que el Padre dispuso, el Padre señaló desde antes de la fundación del mundo. Fuiste conocido desde antes de la fundación del mundo. Necesito que enfoques esto. Mira, dice la Escritura lo siguiente. Ubicamos esto. Habla Jesús en la oración de Juan 17, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Quiero que veas, por favor, porque en este texto, hay aquí algunos elementos que observar, específicamente el tema de conocer. Y para empezar, dice o habla del mundo, y el mundo, para empezar, dice que el mundo, que es necesario que el mundo conozca que tú me has enviado, y dice también que el mundo no te ha conocido. Observa, por favor, esto es importante. El mundo no te ha conocido. Es necesario que el mundo te conozca, pero el mundo no te ha conocido. Y ahora observa, por favor, pero dice Jesús que él sí le conoció, y ellos, los discípulos, han conocido que tú
que el Padre le ha enviado. Eh, pero el tema y lo que a mí me interesa mucho subrayar eh, es que un hecho fundamental es que fuiste conocido en un plano muy especial. Fuiste conocido en Dios porque fuiste gestado en Dios. Antes de adquirir el cuerpo, la Escritura establece que, que el Hijo participó de lo que nosotros participamos y que entonces lo que se describe respecto a Jesús o respecto de Jesús son asuntos que están relacionados con nosotros también. Entonces la Escritura dice, por ejemplo, que Jesús ah, que Jesús para Jesús se le preparó cuerpo. Y esta dimensión corporal, que es su humanidad, fue preparada. Pero él ya era antes de todo esto. Y el Padre le conoció desde antes. Y por el hecho de estar antes, observa por favor, Jesús tenía una dinámica distinta. Necesitas entender por el hecho de ser conocido por el Padre, tenía una dinámica distinta, porque Jesús tenía claro cuál era su origen. Necesito que enfoques esto. Jesús tenía claro cuál era su enfoque, cuál era su origen, desde dónde Él venía. Eso es algo que tú y yo estamos empezando a recuperar por la gracia de nuestro Dios. Pero tu origen no está en tu naturaleza, en tu naturaleza humana. Tu origen no está en lo que has vivido, en tu formación. Tu origen está en la forma en que tú fuiste concebido en Dios. Y tú fuiste concebido en Dios en una manifestación extraordinaria. Ahora, necesito que pongas atención porque en la dimensión corporal a Jesús le fue preparado un cuerpo mientras habitó sobre la tierra, pero después le fue preparado otro cuerpo, un cuerpo diferente y en este sentido no solamente hablamos de su persona, sino de la forma en que Jesús manifestó su corporalidad en la iglesia. Y la iglesia, siendo el cuerpo de Jesús, expresa una realidad muy profunda, muy vasta y tremenda que nosotros solamente la conocemos sobre la faz de la tierra para nosotros al pensar en términos de iglesia, pues pensamos en un grupo de hermanos con ciertas características que se reúnen periódicamente en un espacio y hacen cosas que ahí están. Necesito que enfoques, porque hay cosas que el Padre ha dispuesto y son maravillosas, porque el cuerpo de Jesús ahora es una iglesia que no es de esas congregaciones, no es ese grupo de hermanos que se reúnen por aquí y por allá, no es ese montoncito de hermanos que se reúnen ocasionalmente, es una expresión poderosa. Es una expresión que aún nos hace falta entender, aún nos es necesario comprender y aún necesitamos ver manifiesto. Ahora, observa por favor, porque así como Jesús se le preparó un cuerpo, tú tienes un cuerpo con características de tu genética natural, pero también tiene expresiones del diseño de Dios para tu vida,
Pero lo que tú tienes que saber es que aún más el Señor ha preparado para ti un cuerpo. Y este cuerpo es una habitación celestial, una morada celestial. Y por morada celestial, muchos hemos entendido que se trata como de una casita. Y yo me acuerdo de los cantos que había hace muchos años, cuando eh, se hablaba de algunas cosas relacionadas con los eventos finales, el futuro. Y entonces se decía, por ejemplo, estoy contento aquí en la tierra, en esta casita, no recuerdo, y luego hablaba de una mansión celestial. Y entonces contrastaba lo pobre y miserable de una cosa con lo celestial y glorioso de otra. Pero lo cierto es que hay una dimensión corporal en la cual aún no hemos entendido, aún no podemos verlo porque todavía nos hace falta como profundizar en las cosas que el Padre ha dispuesto. Y necesitas entender, necesitas ver que hay cosas que el Padre ha dispuesto, que el Señor tiene preparadas para nosotros, que se parecen un poquito a las cosas que vivimos, pero no se agotan en las cosas que vivimos. El problema es que muchos hermanos están pendientes de situaciones y de condiciones humanas que pueden cambiar, de situaciones que a lo mejor son importantes, pero no son determinantes para el propósito de Dios en tu vida. El propósito de Dios en tu vida es necesario que lo comprendas, que lo veas. Y a partir de ahí hay cosas que van a empezar a acomodarse, van a empezar a ordenarse, van a empezar a ser visibles, van a hacerse manifiestas por causa del propósito. Pero el problema es que muchas veces buscamos las circunstancias, buscamos las cosas que están alrededor y buscamos acomodar todo a un ideal, a una forma, a un modo de entender las cosas. Pero entiende, por favor, que hay asuntos en los cuales necesitamos entrar en esa plenitud o en ese plano en el cual el Padre ha dispuesto para nosotros cosas maravillosas. Y entonces, observa por favor, porque en verdad este texto a mí me ha resultado un impacto muy fuerte. Ahora vemos oscuramente como a través de un espejo como te decía hace un momentito, todo esto es una expresión, digamos, limitada. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y fuiste conocido en Dios, no en la condición de haber fallado, no en la condición de no concretar, de solamente intentar. En realidad hay asuntos que necesitas ver, saber y entender, que son temas que son más allá de nuestra situación humana, porque necesitas conocer cómo fuiste conocido. ¿Por qué razón el Señor no dejó de insistir en que voltearas tu rostro a Él? El Señor no dejó de insistir en que tú buscaras en Él respuestas y no en ti mismo, no en una circunstancia, no en otra persona, no en alguna situación humana frágil. En realidad necesitabas conocer cómo fuiste conocido, cómo fuiste amado.
Observa, por favor, porque esto es algo muy fuerte, esto es algo muy importante. Yo quiero que ubiques, que yo quiero eh, eh, que sepas que, que nuestro Señor tiene forma o hay formas en las que Él te conoció. eh, y de verdad, para mí es muy importante que tú te conozcas como fuiste conocido. ¿Cómo fuiste conocido? Necesito que eh, necesito que enfoques esto. Eh, Porque esa es la razón por la cual seguimos vivos, es por la cual hay que perseverar en las cosas que Dios ha dispuesto. Porque hay una forma como fuiste conocido. Yo te cuento un asunto. Esta es una historia familiar, este es un asunto eh, eh, ¿cómo decirlo? Bueno, es una situación hasta curiosa, pero te la comento. Pues ocurre que teníamos una perrita que, que creció con mis hijos, Bonnie, y esta perrita eh, era una perrita que muy consentida por mis hijos, pero eh, eh, te comento que pues era una perrita y bueno, pues como pasa con muchos perritos, no los trata uno muy bien. Y bueno, pues en este caso esta perrita no la tratábamos, yo no la traté muy bien al principio, sino hasta un día que estaba muy sucia y entonces le fueron a cortar su cabello. Y cuando Bonnie salió detrás de las greñas, de las rastas que traía y de todo ese pelo eh, mm, percudido que traía, salió una perrita con rasgos bonitos, finos, y me conmovió tanto ver a esta perrita que la abracé y a partir de ese momento yo tuve un trato distinto para con esta perrita. Porque, bueno, pues en casa de mis padres no tuvimos mucha consideración de los animales y bueno, pues ahí andaban, crecieron como pudieron y en cambio esta perrita era una perrita en realidad hermosa. Y lo que te describo es que el Señor te conoció desde antes y te conoció de una forma distinta de la que aún tú te conoces. Y eso que en teoría tú eres la persona que mejor se conoce a sí misma. Pero el tema es que el Señor te conoció desde antes. Necesito que enfoques esto. Él te conoció desde antes. Mira lo que dice la Escritura. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Ahora necesito que veas. Dice, porque a los que antes conoció, necesito que enfoques esto. Tú fuiste conocido desde antes. Y por el hecho de haber sido conocido desde antes, fuiste establecido en un propósito, en una identidad, en una misión, en una función, con tareas, con asignaciones, con cosas que el Padre tiene para ti. Necesito que enfoques esto, porque de todas maneras, si tú te conoces de un modo y a lo mejor te conoces como una persona, ¿cómo decirlo? Eh, eh, mm,
exitosa, te conoces como una persona proactiva, te conoces como una persona, o a lo mejor tú te consideras en ese momento entre frustrado, cansado, desgastado y todo aquello, y sin embargo necesitas conocer y entender los propósitos del Padre en tu vida. Enfoca. Él te conoció desde antes y Él preparó cosas. ¿Por qué no podemos conocer el entorno? ¿Por qué no podemos conocer la forma en que hemos sido conocidos, en que hemos sido preparados por el Señor? Bueno, mira por favor. Dice Pablo que ahora vemos por espejo oscuramente. Y lo que esto significa simplemente es que dentro de esta imperfección, sígueme, dentro de esta imperfección hay asuntos que necesitas conocer mejor. Y el Señor ha dispuesto asuntos que para poder entrar en ellos necesitas quitar las cosas que son como parciales, que son como limitadas, que son como condiciones limitantes. Y te digo, y una vez más, insisto en el hecho de que el Padre tiene asuntos que fueron preparados para tu vida y que aún necesitas conocerlos. Enfoca esto. Enfoca esto. Necesitas conocer la forma en que fuiste confeccionado por el Señor. Y esa forma no es la forma en que, como te decían ahí, el mote familiar, no sé, el flaco, el gordo, el alto, el bajo, el callado, el hablador, el simpático, el alegre, el triste, el enojado, el enojón. No, eso no es así, porque tú fuiste conocido por el Señor. Y tiene el Señor la necesidad de insistir en que fuiste conocido de una forma porque fue así como fuiste preparado. Fuiste conocido por el Señor de una forma porque así preparó el Señor todo lo que se necesita ver y manifestar en tu vida. Discierne. Hay cosas que el Padre dispuso en ti. Y estas cosas necesitan ser manifestadas. Ahora, Pablo estaba hablando de las situaciones que pues son parte de nuestra humanidad. Y estas situaciones que son parte de nuestra humanidad muchas veces no las podemos rebasar porque nuestra humanidad nos pesa demasiado. Dice Pablo que si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, no podemos hacer morir las obras de la carne a través de las cosas que nos gustan a nosotros. No podemos hacer morir las cosas de la carne deleitándonos a nosotros mismos. Necesitamos morir a la carne a través del Espíritu. Y por eso es tan importante que permanezcas en la voluntad y el propósito del Padre. Sígueme, por favor. Ahora mismo estamos en una situación muy concreta, muy específica, en la cual necesitamos ser manifestados en la gloria que el Padre dispuso acerca de nosotros. Sígueme. Necesitas ser manifestado en la gloria que el Padre dispuso
acerca de ti y de mí. Necesitamos entenderlo, necesitamos comprenderlo. Ay. Por eso es que el Señor no te deja. Y por eso es que el Señor te dice, no te dejaré hasta que cumpla en ti todo aquello de lo cual te hablé. Es por esto que el Señor no suelta aquellas cosas con las cuales fuiste preparado por Él. Es por esto que necesitamos rebasar los límites de nuestras condiciones humanas. Hace un par de días vi una especie de video, de una película documental de un asunto de un grupo de personas que escalaron las 14 montañas que rebasan los 8.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Y esas 14 montañas están como en 4 países y había muchas dificultades técnicas. Y el detalle y lo que te comparto es que, acabo de darme cuenta que la sesión fue cancelada, pero yo voy a seguir grabando esto porque muchas veces le hemos dado el espacio a que YouTube reconsidere y bueno, o que tenga atención de esto, pero bueno, esto es así, no sé qué pasa, y muchas veces me he detenido y se me quita la inspiración por estar aprensivo con que funcione todo. Ya lo dejamos así. Voy a seguir hablando, ya sé, y un segundo, por favor. Un segundo. Un segundo, aquí estamos. Solamente quiero dar aquí un asunto, una indicación. Bueno, entonces seguimos. Ya les platico que se cortó la señal y estamos enfrentando las batallas de siempre. Pero ahora no le vamos a hacer caso, vamos a seguir otra ruta y yo espero que podamos continuar. Bueno, les estaba comentando que vi un documental y ocurre que este grupo de personas subieron montañas que personas estaban detenidas porque buscaban simplemente una ocasión, una oportunidad para escalar esas montañas, y ocurre que cuando ellos llegaron, pues bueno, para empezar traían una condición física impresionante y pues mucha experiencia porque eran unos jóvenes nepalíes, personas con mucha capacidad para subir montañas. Y lo interesante es que muchas montañas no terminaban de ser, o tenían registros muy limitados de personas subiendo la montaña y esas montañas, pero una vez que se abrió el camino, tan pronto subieron esas 6 personas esas montañas, esa montaña cada una en particular, después de ellos muchos más empezaron a subir sin problema y eso resultó mucho más fácil para todos. Necesito que me sigas en esto porque la historia es así.
hay siempre quienes abren el camino. Y yo creo que ahora mismo hay un camino diferente, un camino nuevo que el Señor está abriendo para quienes quieran conocer la forma en que fueron conocidos. La forma en que fuiste concebido en el diseño del Padre, porque el Padre dispuso cosas para ser manifestadas en ti que no se parecen a todas las limitaciones que tienes, a todas las oportunidades que tienes. Lo que el Señor tiene que hacer en tu vida se puede ocupar algunas de esas cosas, pero lo que el Señor tiene sobre tu vida es más grande y necesitamos entenderlo. Sígueme, por favor. Necesitamos entender que el Padre ha dispuesto cosas a través de tu vida y a través de mi vida que necesitan ser manifestadas. Y yo le pido al Padre que tú veas y que tú conozcas aquellas cosas que Él dispuso. Hay mucho que decir, pero esto me interesa hablarlo personalmente contigo. Así que márcame. Yo quiero platicar con algunos específicamente de cosas que yo oí de alguno de ustedes. Pero es cosa de que me echen una llamada. Bendiciones. Esto no termina aquí. Bueno, salvo la llamada personal que espero que me hagas. Y platicamos. Así que estaremos en contacto. Un abrazo para todos. Que el Señor les bendiga. Nos vemos en otra oportunidad. Bye.